Seguimos avanzando en la entrevista que realizamos con el doctor Alfredo Lamensa, quien nos explicará acerca del proceso de la inclusión financiera, las modificaciones que ha sufrido y sobre todo cómo afectará a las cooperativas de ahorro y crédito de ahora en más, al igual que a las personas que soliciten préstamos a través de estas. Por ejemplo, en el tema del intangible se establecía prácticamente de entrada, el intangible es la cantidad de sueldo que se puede llegar a retener a través, por haberse otorgado un préstamo, ¿no? Eso era de entrada ya se llevaba a un 50%, un 40%, un 50% después, en un año, con lo cual evidentemente reducía las posibilidades del socio de obtener un préstamo a menor costo porque, bueno, como tiene la garantía del salario, el préstamo es más bajo. Si la cooperativa tiene que darle al socio un dinero sin garantía de salario, el riesgo es mayor y por lo tanto la tasa es más alta. Ahí lo que se logró fue una cronología en cuanto a ese ascenso del intangible que ahora ya ha subido y que en el 2018 ya llegaría a un 50%, lo cual obviamente sería muy perjudicial para el sector, ¿no? Pero más que para el sector, para las personas que contratan, o mejor dicho, para las personas que obtienen el préstamo de su cooperativa, porque si no pueden garantizar con su salario ese préstamo, evidentemente que se le va a tener que prestar a otra tasa mucho más alta, ¿no? Y eso seguramente va a complicar a las personas de más bajos recursos, ¿no? Hubo también el proyecto original, recuerdo que restringía mucho más la tasa a la cual podían prestar las cooperativas, que eso también, en definitiva, si uno restringe mucho la tasa para el préstamo, para el crédito por retención, ¿no?, que es el crédito que está garantizado con el salario, lo que sucede es que, en definitiva, la persona tiene que solicitar un préstamo sin retención, que es más caro. Bueno, ahí se pasó de un máximo de un 10% sobre la tasa media de interés a un 20 y un 30 según las circunstancias, con lo cual ahí hubo una mejora sustantiva, pero sigue siendo, entendemos que insuficiente, ¿no?, porque sigue siendo limitado, ¿no? Sí, en realidad el pago de los sueldos por vía electrónica en sí no es malo para el sector. Lo que sí sucedía es que a través del pago de salarios se establece en la norma lo que es el crédito de nómina, donde se habilita a los bancos, ¿no?, privados a retener del salario los préstamos que otorguen. Algo que es innovador porque nunca existió en nuestra legislación y que tiene un parecido con el beneficio que tenían, entre comillas, las cooperativas, pero era de los pocos beneficios que éstas tienen y, como digo, y estaba fundado en su naturaleza social y sin fines de lucro. No quiere decir que no tengan fines económicos, pero las cooperativas de ahorro y crédito no tienen un fin de lucro en sí. Es más, si la cooperativa a lo largo del año prestó a una tasa mayor que sus costos operativos, al final del año se le devuelve al socio el excedente que esa mayor tasa produjo, con lo cual el sistema cooperativo no puede ser asimilado nunca a una empresa tradicional de créditos, porque no es lo mismo, porque se rige por otros principios y valores, porque el socio de una cooperativa puede integrar el consejo directivo, en definitiva, o las comisiones fiscales y demás, en definitiva el gobierno de la misma, cosa que en una empresa tradicional la persona no puede. Y además son una escuela de democracia, porque en definitiva esos socios pueden llegar a autogestionarse, ¿no?, a través de decisiones que son siempre más por mayoría y no en función del dinero que pueda tener cada socio o de las operaciones que realice, ¿no? Son todos tratados con igualdad, y por eso es que el sistema cooperativo de ahorro y crédito en el mundo ha sido una alternativa para ciertos sectores que como decíamos hoy, por determinadas razones, hasta a veces culturales, no acceden a lo que es el sistema bancario tradicional. Evidentemente tiene muchos aspectos que hacen que los pagos de la economía pasen a través de los bancos. Tiene, hay que reconocerlo, algún aspecto sobre, digamos, educación financiera, pero creo que deberías tener mucho más sobre esos aspectos,
porque en definitiva el principal problema es ese, que la gente, las personas, los ciudadanos en general tienen que tener una mayor educación financiera para poder manejarse, porque en realidad el tema del endeudamiento muchas veces pasa por ese lado, ¿no? Y no por una cuestión de que uno dirija para un lado o para el otro a las personas que en realidad tienen total libertad de elección y en definitiva eso no se las puede manejar para un lado o para otro, ¿no? Creemos que el saldo de la ley es positivo en cuanto a esos aspectos de formalización y demás que hablábamos, pero que hay aspectos que deben tener en cuenta lo que es la especificidad del sector y que además es bueno porque, como decía, en todo el mundo existe una diferencia de opciones, ¿no? Está el sistema tradicional, está el sistema cooperativo, están las cajas populares, hay muchos, digamos, muchas opciones para que la persona pueda elegir y eso creemos que es bueno y hace a mejorar la competencia, ¿no? Bien, ya vamos a tener un análisis más amplio de la situación de las cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país, pero ahora vamos a ver cómo se continúa preparando la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas de cara a la cumbre del mes de noviembre que reunirá a más de 1.500 personas aquí en Uruguay. Principalmente en este caso, invita a las diferentes cooperativas a inscribirse. Nosotros esencialmente hacemos el llamado a nuestro propio movimiento en nuestro país. Para nosotros es fundamental y CUDECOP justamente se ha focalizado en la participación de todos los cooperativistas de nuestro país. Yo creo que todavía no se ha tomado la suficiente conciencia de participación que tienen que tener los cooperativistas a hacer una cumbre que va a ser muy importante para la visualización del movimiento en el propio país nuestro. El cooperativismo ha estado siempre con un perfil demasiado bajo y tenemos que mostrar justamente como en el día de hoy los convenios que se firmaron con las intendencias de Montevideo y Canelones. Yo creo que todo esto lo tenemos que hacer más visible para que la gente vea que el cooperativismo no son problemas, todo lo contrario, somos soluciones. Entonces, la cumbre va a fortalecer entre los ejes que tenemos de discusión, entre la movida que va a ser interna dentro del movimiento, va a fortalecernos a nosotros como movimiento cooperativo y fortalecer también ante nuestro propio gobierno, ante nuestro propio Estado y para el propio movimiento internamente. Así que fundamental, el llamado es ese, el llamado a los cooperativistas uruguayos a que participen, a que estén presentes, a que sean parte, a que se empoderen de lo que va a ser la cumbre, la cuarta cumbre de las Américas en nuestro país. Cuando se hace el llamado y se dice que no se ha tomado la suficiente conciencia o la dimensión de lo que significa esta cumbre, ¿hay sectores que tal vez hayan quedado más relegados que otros? Sí, sin dudas. Yo creo que también tiene que ver mucho con la situación de cada uno de los sectores. Yo represento a un sector que está resurgiendo, como es consumo, y bueno, justamente yo creo que el propio movimiento mío no ha tomado la suficiente conciencia de lo que representa la cumbre en nuestro país, como también, por más que estamos trabajando internamente muchísimo sobre esto, ¿no? Pero lógicamente no es muy difícil tomar conciencia de algo que pasó acá hace mucho tiempo y la gente que se ha renovado dentro del movimiento no tiene conocimiento de lo que es. No tienen el conocimiento del alcance que puede tener una cumbre en este sentido. Entonces, por eso justamente es fundamental que mi clase cooperativa, que es consumo, como trabajo, como producción, como las propias cooperativas agrarias, que van a tener justamente un módulo específico donde se pueden discutir hasta dónde están los alcances del movimiento. Yo creo que es fundamental que estén presentes, fundamental que participen y se empoderen de lo que va a ser la cumbre en nuestro país. ¿Podemos recordar las vías de comunicación, tal vez los costos que tiene la cumbre, dónde pueden consultar y demás? Sí, bueno, CUDECOP, por supuesto, es el que lleva con el INACOP, son los que estamos coorganizando con la Alianza Cooperativa Internacional.
Las páginas que tenemos nosotros, CUDECOP, que tiene el INACOP, que tiene la propia ASI, ahí están los costos, están de la manera que se pueden inscribir, está todo allí, lo pueden encontrar perfectamente en las páginas que tenemos en las instituciones. Y en cada una de las instituciones nuestras de base, cada una de nuestras instituciones de base también tienen cómo llegar a participar en la cumbre. Tras la pausa llegan todas las noticias a Mundo Cooperativo.